Buenos días, qué bueno que está con nosotros. Vamos a empezar el programa de hoy. Mi carnal Jorge Arturo Estrada García. Mi canal José Guadalupe Robledo Guerrero. Hoy tenemos como invitado un amigo nuestro, Pedro Fuentes Reina, que es economista. Le pregunto, yo creí que era abogado, y le digo, oye, abogado, ¿verdad? Dijo, no, yo sí estudié. Soy economista. Es economista y se ha dedicado fundamentalmente como consultor. Él lo mismo asesora o les hace proyectos a empresarios, a políticos, y no hay distinción de todos los partidos. Pero además lo más importante es que Pedro es otro de los Frankenstein. Sí, pues anda ayudando a personajes a ingresar a la política. A la política. Él es el otro creador de Guadiana, el senador, perdón, Armando Santana Guadiana Tijerina. Pedro, muchas gracias por haber venido. Buenos días, Jorge Arturo, por saludarte, mi amigo Robledo. Les agradezco mucho la invitación. He seguido muy de cerca este proyecto de ustedes y la verdad es que tienen muchísima audiencia y apoyan mucho a lo que ahora en lo que denominan comunicación social, con las unidades de comunicación, periódicos, prensa escrita, televisoras y todo. El futuro está en este tipo de proyectos. Con un gran alcance. Iniciamos. Yo creo que tú eres una de las gentes a quien más yo le preguntaría sobre el proceso de la huelga, de la deuda, de la gran deuda de Coahuila. Tú lo viviste de cerca, tienes mucha información, está muy bien relacionado nacionalmente. Sí, pero además aquí con los empresarios, con los políticos, con los priistas, con los morenistas, con los partidos, sí. Y a nivel nacional. Entonces, pues, ¿qué te parece si iniciamos? Explícanos lo que tú sabes y puedes decir de la deuda de Coahuila, que es como inicia, realmente es como inicia. ¿Cómo se llamaba aquella cuestión transparencia? La cuestión esta que hicieron, aquella fundación Claridad y Transparencia, o alguna, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno. Con Guadiana. A ver, explícanos. Hace 8 años me contrata a mí Santana Armando Guadiana Tijerina. Uh-huh. Para desarrollarle un proyecto para él en lo personal que le permitiera seguir apoyando a la sociedad. Él siempre ha sido un hombre apoyador y ha estado involucrado en el entretenimiento, ha estado metido en zaraperos, ha estado metido en los toros, organiza carreras, en fin, es un agente, es un promotor. Entonces me pide un proyecto, el cual duré 3 años contratado por él, con muy buenos términos, y yo le sugerí, después de analizar varias posibilidades, en crear lo que se conoce es un organismo ciudadano, Claridad y Participación Ciudadana. ¿Por qué se nos ocurrió? Yo le vendí la idea a Armando. Claridad, porque el principio fundamental del manejo del recurso público es que siempre se ha regido con claridad desde el origen y destino del recurso, de los recursos fiscales. El gobierno jamás tiene ingresos para hacer obra ni servicios, siempre viene del pago de impuestos. Lo generan la gente que paga impuestos y genera empleos. Entonces se proyecta un organismo en el que participan unas 10, 11 gentes. Yo personalmente invité... ¿Se puede decir esas 10 gentes? Sí, ¿quiénes estarían? No, ningún problema. En Saltillo invité a Miguel Ángel Willock, aguayo, que es un joven empresario conocido, muy exitoso, ha participado. Aquí ha estado con nosotros. En el Partido Acción Nacional. Es un hombre muy bueno, viene de una ascendencia... Patronato de bomberos. Así es muy activo. Una gente muy, muy positiva. Entró también, que ha estado aquí, Juan Pablo Rodríguez, un empresario nogalero, ganadero, muy inquieto, el doctor, egresado de Francia, una maestría, es un buen hombre, también ha participado en política. Estaba José Arnulfo Rodríguez, también en Saltillo, que es el que le veía la cuestión de los toros, conocido como el Cepillo, muy famoso aquí. Luego en Torreón invité a otro gran amigo mío, Alejandro Gurso Obregón, a quien conocí hace muchos años. El empresario. Empresario, un hombre de los fundadores de Coparmex,
a nivel nacional, consejero nacional, empresario también exitoso. A Víctor Alducin, un actuario de La Laguna, que como referencia él maneja asuntos de los grandes consorcios de La Laguna, que Leche Lala y Aeroméxico y todo eso. Hay muchísimo dinero. Invité a Jorge Calionchis, un empresario de Monclova, hotelero, ganadero, presidente de Canacintra hoy. Invité a Mario Dávila Longoria, de Piedras Negras, un empresario también constructor, con áreas de logística para importaciones y exportaciones México-Estados Unidos, ganadero, constructor. Los convencimos y se integró una asociación estatal de Claridad y Participación Ciudadana AC. Nos juntamos... Exactamente, ¿cuánto hace eso? ¿Cuántos años? Hace 8 años. 8 años. 2 años antes de la campaña anterior de Andrés Manuel, de una de tantas. 2011. 12 sería. Sí, hace 6, 7 años. Sí, 2012. Sí. 2012. Entonces empezamos como en 2010, si no lo recuerdo. Entonces yo empecé a integrar la escritura, que está debidamente registrada, quienes participamos, las reglas del juego de participación, y decidimos que los socios fundadores así quedaban como tal. Después íbamos a integrar una estructura, pero todo enfocado, repito, al origen de la deuda, cómo se origina, con qué recursos, quiénes participan, y a dónde va a darse recursos. De la deuda coahuilense. De la deuda coahuilense, de los 36 mil millones de pesos, que todavía creo que debemos ahora más. Ahora más 42 parece. Y pagamos muchísimos intereses. Entonces se empieza a trabajar en este proyecto, pero un día me manda, esta es una anécdota muy me gusta platicar, bueno, no le he platicado mucho, pero es muy agradable contarla. En una ocasión me echan a dar una oficina cercana a la oficina Armando Guadiana, donde yo trabajaba, y un día en la tarde me manda por el interfón que si acompaña una reunión. Para mi sorpresa, en esa reunión estaban varios personajes. Cuando entro con él me dijo: los mirones son de tal, observa y al final te voy a pedir tu opinión. Entonces en esta mesa estaba Rosendo Villarreal, en la sala de juntas de Armando. Rosendo Villarreal, una señora Nelly Herrera, que es una defensora del agua, un asunto así. Una señora que participa, buenas causas. Zaval, otro cuate que no me acuerdo el nombre de él, también en el tema de defensa de unos asuntos sociales. Estaba Lenin Pérez, el de Acuña. Estaba Juan Pablo Rodríguez, estaba, no recuerdo quién más, y estaba Reyes Flores, un cuate que ha trabajado con Armando desde ahí para acá. Ahora es superdelegado, pues, del estado. Pues es que hay 3 estados críticos, dicen: el de Embarazo, el de Embregués y el de Coahuila. Es muy buena. Pero Reyes Flores había sido presidente del PAN interino. Sí. Y ya le habían dado gas porque algo me comentó Carlos Horta, es otro tema. Hay algún problema ahí de dinero, es otro tema. Y entonces estaban tratando de convencer a Armando Guadiana como un empresario. Por cierto, como comentario, estaba la decisión a punto, el registro de Rubén Moreira Valdés como candidato del PRI a la gobernatura. Entonces, este grupo de personas le proponían a Armando que se registrara para competir para la gobernatura, y le proponía a Rosendo y Reyes que el PAN lo apoyaría. Y por el lado del PRD, entonces no existía Morena, era Juan Pablo Rodríguez y no recuerdo quién más. Y Lenin decía: está el apoyo de la UDC. Fueron 2 horas de discusiones, de planteamientos, y al final Armando les dijo: pues lo voy a pensar, pero quisiera aquí que, así lo dijo mi asesor, haga algunos comentarios. Entonces yo lo que hice fue aclararles, conociendo un poco la historia de nuestro estado y del país, cómo se manejan los procesos electorales entre el PRI, el PAN, el PRD. Entonces yo le dije: mira, yo veo muy difícil que puedas competir siquiera no con Rubén Moreira en sí, sino la estructura que representa. Él tiene 6 años trabajando la campaña desde la sombra de Humberto, su hermano, y
digo, no es delito, y en este país lo no prohibido está permitido. Le dije, es muy difícil. Además, yo creo que ni Rosendo representa A todo el PAN. al PAN para una decisión de ese tipo, ni Reyes, ni Juan Pablo representa al PRD, y UDC, pues sí, está el representante, el dueño, El dueño del partido. el presidente del consejo, pero no tiene mayor presencia en el Fuera estado de- como para ganar una Sí, elección. fuera de su región. Le dije, lo único que va a pasar es que no vas a ganar y vas a gastar, creo que varios cientos de millones de pesos. Entonces, pues se levantó, como comprenderán, la polvareda ahí. Me cuestionan y le dije, bueno, Armando, tú fuiste diputado local con don Eulalio Gutiérrez. Pues hablas de... Los 70. 50, No. casi 50 años. Pues tú te imaginas, es don Eulalio, Flores Tapia, Madero 3 meses, José de las Fuentes, Eliseo, Rogelio, Enrique y los 2 hermanos. 9 gobernadores, pues hace mucho. Y Armando va y saca su credencial del PRI, Sí. pero ya así, Era de cartón, yo creo. Sí, de cartón. Y amarillita. entonces le digo, yo creo que en vez de irte a una aventura en donde los ganadores van a ser otros, ¿por qué? Y yo recordaba que una de las condiciones del partido para registrarte es que precisamente tuvieras tu credencial de elector, que estuvieras al tanto en tus cuotas y que tuvieras un curso de capacitación política no mayor de 2-3 meses. Entonces le dije, pues creo que puedes cumplir, ¿por qué no te registras una media hora antes de que se cierre el registro de Rubén con un notario, porque te la van a hacer ahí media complicada? Y lo que vas a obligar al PRI es que los estatutos dicen que cuando hay 2 tiene que haber un proceso interno. Sí. Entonces vas a obligar a Rubén a elaborar un proceso interno que no le vas a ganar, pero vas a desestabilizar la estructura política del PRI. Y ahí, pues como es la política, pues vas a negociar. Antes de participar democráticamente en una contienda electoral, se vale negociar. La negociación es parte fundamental De la política, sí. La política es negociar. no es, y no todos ganamos en una negociación. Claro. Entonces le gusta la idea, lo que provocó que a los días, según me entero, lo invitaron a platicar Humberto y Rubén. Esa es una historia. Al final, Pero se 15 negoció. minutos antes, Ah, ok. 15 minutos antes decía, yo estaba, vámonos, y no, Guadiana no se animó a ir a registrarse. Pasa ese capítulo, me pide que la fundación la cambie, o sea, espérate con lo de la fundación. Es una fundación para apoyo de niños talentosos. Se quedó en stand-by, sigo trabajando en ello. Y entonces me dice, oye, busca un argumento, un tema para poder yo salir al aire, a la ciudad, con la ciudadanía y cuestionar algún tema. Le dije, pues la deuda. No hay ningún otro elemento que te pueda ayudar más como el tema de la deuda. Empiezo yo a trabajar y empiezo a pensar en personajes que nos puedan ayudar en ese sentido. Empieza Guadiana a hacer conferencias de prensa, empieza a haber reuniones con medios, empieza a haber reuniones con asociaciones, nos movemos a Torreón, se integra bien el proceso de claridad y participación ciudadana. Y empezamos a viajar a Torreón, a Monclova. Y el tema era la megadeuda de COVID. Así es. Entonces teníamos, nuestro jilguero económico era Juan Pablo Rodríguez, porque la verdad es que sabe de economía. Y él iniciaba hablando sobre datos estadísticos, datos comparativos dentro del Estado y con el país y hasta incluso con otros países. Tiene una gran capacidad Juan Pablo. Ahí incluyó Armando a este muchacho que es el delegado, Reyes Flores. Reyes Flores, y él hablaba de temas supuestamente jurídicos, pero siempre lo involucraba en política. Estuvo bien. Hubo un tiempo en que yo me di cuenta, empecé a detectar que no avanzábamos. Éramos repetitivos, veníamos a Saltillo, estábamos en Torreón, en Piedras Y Negras, lo mismo. y lo mismo. Entonces a las 2 semanas se sube la campaña política de Josefina Vázquez Mota por el PAN, de Enrique Peña Nieto por el PRI y del ahora presidente Andrés Manuel por el PRD. Entonces le dije, ¿por qué no vamos a México a que hagas una conferencia de prensa? Te va a costar dinero,
pero ahí nos va a cubrir la prensa nacional, que en ese entonces, por las campañas, puede estar más suelta, ¿va? ajá. En ese entonces yo hablé con algunos personajes que ustedes conocen muy bien, que es Raúl Cifuentes Guerrero, que era pues un activista político, no me acuerdo en qué partido estaba, pero había sido secretario general de gobierno, había sido Con Enrique Martín. ¿Cuál es el del Águila? no sé, la ola sube. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. No, todavía no estaba ahí. ¿Todavía no? Todavía no. Él traía. Acuérdate que hizo un proceso sí. interno cuando competía con Alejandro Gutiérrez y con Humberto. Con Javier Guerrero, etcétera. Entonces yo platiqué yo con dos grandes amigos que murieron con diferencia de 3 meses, con Manuel Camacho Solís, que fue mi jefe en tiempos de los 77 y 78 cuando se crea Programación y Presupuesto, y con otro fallecido, Juan Molinar Orcasitas. Entonces se desempeñaba, lo había nombrado como coordinador de acción electoral del PAN, o algo así similar, era el encargado del proceso electoral, del día de la elección. El que me ayuda es Marcelo Brad, con quien también trabajé. Marcelo trabajó como director cuando Manuel Camacho era subsecretario. Yo estaba acá como Era Coahuila. el brazo derecho de Camacho. Manuel Camacho. Entonces planteé yo el tema con ellos y todos coincidieron, incluso también Ricardo Monreal, era diputado federal. Entonces me ayuda Raúl Cifuentes y Ricardo Mejía Verdeja, que estaba muy pegado. Hoy es subsecretario, Mejía Verdeja. Excelente muchacho. De Morena. Sí. De Morena. Entonces planteo yo a estos personajes y me dicen, sube el tema a la campaña, nos interesa al PAN, nos interesa al PRI, nos interesa hasta el PRD. Hablé yo con Graco Ramírez, un gran amigo mío. Con quien también jalaste, ¿no? Sí, En el PRD. le ayudé. Gobernador de Morelos. Son grandes amigos, la esposa de él es de Arteaga. Ah, ok. Y él creó un partido, nada más con, no me acuerdo cuál, él junto con otro Talamantes. Ah, Es que vienen desde el PST. 68. Él es el único de los pocos morenistas que no es expriista, porque todos son priistas. Expriistas. Y ahora. Sí. El que me pongas. El propio presidente, priista, todos. Marcelo. Todos. Entonces yo le tengo mucho respeto y reconocimiento a Graco porque siempre ha sido un luchador. Estuvo en la cárcel y es de los del movimiento. Y el centro. Un hombre muy derecho. Entonces todos me decían, mira, este tema, independientemente, al meterte en las elecciones, en el proceso electoral, pues se va a subir el tema a nivel nacional. Y convenzo a Armando, y ahí vamos todos en montón. Armando, en un avión que se cayó aquí, se mataron muchas gentes, 8, 10, 9 gentes. Y se empieza a hacer el procedimiento en la campaña para presidente de la República. Pues entonces la idea, empezamos en México, y yo había analizado con los políticos esos que menciono, que había varios estados. El que me ayudó, y hay que reconocer, es Guillermo Anaya, Llamas. Ajá. Él era senador de la República, muy cercano al presidente Calderón entonces. De hecho, él fue, y lo reconozco, el que me acercó con Juan Molinar Orcasitas. Y hicimos una buena relación. Y me hemos interesado, obviamente, en el proceso electoral de Coahuila. Senador, estaba arrancando apenas las campañas. Y él es el que agarra la batuta de la deuda y me lleva con el entonces secretario de Hacienda, Cordero. Y me citan en Torreón porque tiene una gira en el estado de Coahuila, el secretario de Hacienda. Ahí los encuentro y en el público, por primera vez el gobierno federal reconoce la deuda de Coahuila en 32,000 millones de pesos, el titular de Hacienda. Humberto Moreira había manejado que 14, no me acuerdo las cifras, pero mucho, muy bajas, cada quien daba su versión. Pero el secretario de Hacienda se planta y dice, son 32,000 millones de pesos que se deben. Entonces, ellos me pasan a mí, no creo que sea delito, a lo mejor, quién sabe, pero ya a toro pasado. Y él me dice, mira, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Estado de México. Entonces me da los nombres de 10 estados. Hubo una vez que me junté con todos, ahí en Polanco, en un lugar que se llama, no recuerdo, es un lugar ahí. Molinar, Camacho, Graco, todos, para plantear yo cuál iba a ser mi metodología para llevar a cabo este proyecto. Entonces, lo que yo... Esos 10 estados,
qué? Esos 10 estados. ¿Por qué los mencionan? Estaban en condiciones de deuda muy alta y no sabían por qué. Ajá. Había una... había ido a parar ese dinero? Sí, había una... Junto con Coahuila. Similitud, sí, Coahuila, Sí, todos ellos, estados sí. que dije. Hacienda los tenía registrados como un gran monto de deuda. Entonces, el proceso fue de llegar a un estado, por ejemplo, Monterrey, y era entrar en contacto con organismos empresariales, con rectores de universidades, con presidentes de partidos políticos, con presidentes, coordinadores de organismos sociales, civiles, o sea, la comunidad representada en todos los colores y en todos los sabores. Y entonces repetimos esas reuniones. Yo me iba 8 días, 10 días antes a la localidad a contactar gente, a organizar el evento. Ya llegaba Guadiana con los demás y era un día de una conferencia de prensa y se explicaba cuál era el motivo. Era como una caravana de la megadeuda que abarcó varios estados, ¿no? Sí, Juan Molinar Casitas lo bautizó como la megadeuda, incluso aportó dos analistas muy buenos. No sé si era permitido, pero ya tiempo pasado. Ya pasó. Y que andaban con nosotros o con Guadiana viendo en cada estado números. Era todo un... ¿Y qué tiene que ver? Algo que ver, es una pregunta. ¿Tiene algo que ver lo de la megadeuda de Coahuila, cómo se hizo con respecto, qué tiene que ver con respecto a las megadeudas o a las deudas de los otros 10 estados? Muy buena pregunta. El asunto es que hay que recordar, esta es una suposición mía. Como dice el dicho, si tiene plumas, si tiene pico plano, si tiene patas planas y hace cuacuá, pues es un pato. Es un pato. Entonces, no había presidente periodista en Los Pinos. Sí, estaba Calderón. Peña Nieto estaba batallando mucho. Su contrincante en el proceso interno es el actual gobernador del Mazo, Alfredo del Mazo. Sí. Alfredo del Mazo, si mal no recuerdo, el secretario de Finanzas del Estado de México, y Peña Nieto era Peña Nieto eran del gabinete, no recuerdo qué. Y estaba El de finanzas era Peña. y el otro cuate, primos, Sí, primo. y el otro amigo... Pues son las familias felices. Sí, es el grupo Atlacomulco, pues. Son los herederos del grupo Atlacomulco. Y entonces había una lucha intestina dentro de la designación del PRI en el Estado de México. Y es más, aquí va un comentario al margen, aparte. Enrique Martínez y Martínez lo nombran delegado del Estado de México, del PRI en ese proceso, pero por Alfredo del Mazo. No por Peña Nieto. Y termina de amigo de Peña. Pues dicen que en política los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad. Bueno, pero lo llevó al gabinete, ¿verdad? Pues no, fue don Alfredo del Mazo. Ok. Alfredo del Mazo es el que... Papá. Ok, es el que... Lo pone secretario. Lo pone a Enrique Martínez, al coahuilense Enrique Martínez. Ok. ¿Y entonces qué tiene que ver? Entonces, no había papá, no había presidente en Los Pinos, había que buscar recursos. Esa es mi apreciación y la de muchos. Había 14 estados priistas huérfanos de recursos porque eran opositores. No había cómo alimentar ni la estructura, ni siquiera el partido por sus sueldos, ¿no? Coincidentemente, esos estados pues aportan, todos están. Granier acaba de salir de la cárcel, los de Nuevo León los andan correteando a Medina y al otro. Duarte, el otro Duarte, Cruz, el otro Duarte, todos están en procesos. Por lo mismo. Obviamente. Humberto estuvo en la cárcel en España. Y Jorge Torres está en Puerto Vallarta. ¿No? Y Alejandro, a propósito de saqueo, vaya, pues es un mecanismo de recolecta. Quebranto de voluntad. Entonces, igual que Alejandro, la coneja. Sí, es que son muchas historias muy interesantes. Sí, sí. Entonces, se supone que estos gobernadores aportan a la campaña de Peña Nieto, porque no había presidente en Los Pinoles, como decía Fox. Y se genera la campaña, va con buenos resultados, digo, la lucha de Josefina, Andrés y Peña. Y hay un momento en el que Humberto pide licencia al gobierno del estado a tomar el partido. Ahí es donde nos comprueba que su trabajo de cabildeo con los gobernadores resultó. De cabildeo y de apoyo en todos los lugares para
sostener a los priistas. Esa es la conjetura. Bueno, nada más hay que recordar, si tú te acuerdas, un Ñáñez, un abogado hay, son dos Ñáñez, pues no lo agarraron en Zacatecas repartiendo lana. Pero él es magistrado, creo. Ah, y es magistrado. Sí, no. Sí, Jesús Ñáñez es magistrado. Sí. O sea, ese es el premio, claro, por haberlo agarrado repartiendo dinero en Zacatecas. Oye, enterraron el dinero en las brechas. No, yo conozco gente que se lo trajo y hizo su casita. Ah, bueno, más vivo. Sí, más vivo, exacto. Sí. Eso hay que reconocerlo. Tontos no son. A la par de estos movimientos, Claridad y Participación Ciudadana, empezamos a avanzar en esos 10 estados. Yo había llegado a la conclusión de que al llegar a 10 estados íbamos al mismo tiempo que iba a hacer trabajos en cada estado, a juntar a la sociedad, a la comunidad representada, alguien me dijo por ahí que debería de integrar con unas 10 asociaciones estatales para crear una nacional. Con ese apoyo de 10, lo demás vendría más fácil. Le comento a Guadiana y le encantó la idea. Pero él dijo, pues yo soy, claro, era el propósito. Y entonces a la par viene un decaimiento en las encuestas de Peña Nieto. A mí me dijo alguien que en 2 semanas cayó 6-7 puntos. Me mandan a mí llamar al Toluca, unas gentes, piden que lo baje, Armando no quiere. Y pues la historia ahí va de que gana Peña Nieto al final, Andrés pierde Josefina. Y la asociación, en lugar de seguir el proyecto para hacer una asociación nacional, quedara el que quedara, a mí no me interesaba realmente quién era el presidente. Claro. A mí lo que me interesaba era que Santana Armando Guadiana Tijerina fuera un líder nacional y sin ningún problema podía ser senador, lo que es ahorita. Le costó dinerales, yo creo. Pero ahí tendría una... Sí, yo creo y él sabe cuánto. o más o menos sabes cuánto. Pero no lo digas. Números. Sí. Bueno. Él cuando ya la campaña se bajan a Moreira del partido y gana Peña, la persona que contaminó fue este muchacho, el delegado, porque él convence a Guadiana de que habría que irse al PAN. Y Guadiana hasta mete familiares ahí de candidatos al PAN. Y luego se pasa... Andan buscando como una candidatura común, ¿no? Sí, lo logró al final. Sí. Metió a su gente personal. Entonces, aquí fue donde ya no coincidimos en el movimiento, porque él quería, junto con este muchacho, política, pero política muy, sin ánimo de ofender, muy provinciana, muy local. Yo le decía, levanta la mira, hay que... A nivel nacional tiene mayores resultados, eres socio de la Cámara Minera, eres ganadero, en todos lados hay toros y toreros ricos y políticos, entonces creo que ese es el camino. Pues no, se metió al PAN y luego hasta fue a dar yo soy 132, ¿no te acuerdas que hubo? Sí, el del Leiber. Sí, un hijo de Miguel Torruco ahí andaba metido. Y pues se fue al traste todo el tema de la asociación como instrumento de defensa ciudadana para cuidar los recursos. Luego, con lo de la deuda, nos encontramos con un elemento que creo que es lo más grave. Hay 2 puntos que yo quisiera plantear aquí. A ver, ándale. Sí. Todo el mundo habla de la deuda, montos, si fue fulano, si el otro hizo casa, si lo tienen en banco, si era para campañas, pero nadie habla de los diputados que firmaron, incluso cambiaron la ley, falsificaron unas actas para sacar dinero de los bancos y eran falsas. Y eso lo legitimaron los diputados. Claro, lo legitimaron un grupo de diputados que después ustedes darán los nombres, que son muy conocidos. Sí. Y la otra es que nadie jamás ha hablado de los bancos. No, ellos ganaron. Sí, pero yo sé que aquí hay un banco, aquí el que está en la esquina, HSBC, hay un consejo nacional y mundial, pero hay un consejo local. Claro. Que se daba cuenta de que estaban pidiendo dinero. Todos se quedaron calladitos. Y nomás un paréntesis, los consejeros locales de aquí, pues son los ricos de aquí. O también sea, hay políticos. Y políticos. Las fuerzas son políticos. También. No hay rico que no sea político. Y nadie ha señalado los bancos. Si tú vas, Jorge Arturo, tú, José Guadalupe, ahorita al banco, está aquí en la esquina, y que pides una tarjeta de crédito,
pues te piden acta de nacimiento y tal, y manejo. Si tú falsificas uno, pues usas la tarjeta y vas a dar a la cárcel con todos tus huesos. Aquí en los bancos ni una denuncia. Nadie dijo nada. Entonces son dos temas muy interesantes. Los bancos, ¿y qué pasó con los diputados? ¿O qué está pasando? Que o se hicieron de la vista gorda o participaron falsificando documentos del Congreso del Estado. Pues es un tema gravísimo, no se tiene que ser abogado para la magnitud. Exacto. Y no pasa nada. Precisamente ahorita estaba haciendo yo un recuerdo de los organismos de control. Yo tengo un poco de experiencia. Desde el 77 se fundó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era la que recababa el dinero de impuestos. Origen y destino. Sí, y era la que gastaba. Cuando llega Miguel de la Madrid con los famosos Chicago Boys, los hijos de la revolución que fueron a estudiar al extranjero, Salinas, Chirinos, Conaldo, sí, los hijos de la Revolución Francesa. Y creo que fue bueno el intento. Yo participé en la creación del Plan Global de Desarrollo y luego Plan Nacional. Era muy simple. Todos los fondos públicos federales van a ser gastados con total transparencia y con orden, o sea, regionalmente y sectorialmente. O sea, educación, salud, vivienda, infraestructura, y pero región centro, región sureste, laguna, según. Entonces empezó a ordenar las finanzas. Y con el tiempo se han creado, yo tengo contadas 8 organismos que nace desde el Congreso local. Hay un presidente o presidenta de la Comisión de Vigilancia y Auditoría. Esa es su única obligación, es vigilar el recurso público y sancionarlo. Está el Tribunal de Justicia Administrativa, que yo no sé qué hace. Bueno, pero fíjate, dependiendo de le aumentaron a la Auditoría Superior. Bueno, allá voy. Es el Tribunal de Justicia Administrativa, que es un monstruote y ganan muy bien. Está la Fiscalía, que no veo que esté operando. El holístico. Está el ICAI. No, la Fiscalía es el fiscal, el procurador del fiscal. Fiscal carnal, ¿cómo se llama? Rangelo, ¿cómo se llama? No, el de aquí. ¿Cómo se llama el fiscal de aquí? Márquez, ¿no? Márquez, sí. Se nota que nadie tenemos nada que ver con la justicia. No, con la justicia no. El ICAI, que es el de acceso a la información, el Instituto Coahuilense de acceso a la información. Está la Auditoría Superior del Estado, la de plata, está el Servicio Estatal de Anticorrupción, la del muchachito, etcétera. O sea, sí. Y no hay ningún procesado. No. Y eso nos cuesta millones y millones de pesos mensuales. Te falta la de la función. Hay alguien de la función pública. Exacto. Sí. Pero bueno, todos fueron instrumentos a modo. ¿Estás de acuerdo? Pues por supuesto, pues los únicos que han agarrado es a Jorge Torres y a Alejandro Gutiérrez, pero uno en Chihuahua y el otro no sé dónde. Pero aquí nada, no pasa nada. No. Es que todavía no se dan cuenta que hay megadeuda. Todavía ahorita tenemos un Congreso que es mayoría opositora. Ni esos han podido hacer nada. Y ni siquiera ser opositores. Sí. No puedo hacer nada, ni siquiera ser oposición, porque pierden todas. Sí, ahí quedó como que a medias el Congreso, ¿no? Y un diputado se fue. Una muchacha de Morena siempre vota para acá, el otro se salió de Morena. Sí. Y siempre ganan las votaciones. Una pregunta también, se supone mucho. Yo, en lo personal, he repetido algo que me dijo alguna gente que le sabe, así como tú. Me dijo, no, mínimo Humberto le dio 15 mil millones de pesos, o sea, la mitad de la megadeuda. ¿Tú por qué es importante? Pues a ver, porque si nada más fueron 15 mil millones, pues los otros se los robaron los que lo repartieron. Es muy sencillo. Porque si tú me dices, no, bueno, yo sé que toda la megadeuda se le entregaron a Peña Nieto, bueno, pues ya más o menos sabemos, pero también sabemos, mira, hay un muchacho. Sí, ha de haber dado mucho dinero porque le tocó el PRI nacional. Hay un muchacho que es. A otros les tocó cárcel nada más, pero a él le tocó. Hay un muchacho que es sobrino de Flores Méndez, el de Agricultura. Se llama Tizoc. Ah, sí. Tizoc. Bueno, él era el cargamaletines de Javier Villarreal, el que está en Estados Unidos en un proceso de la megadeuda, que ya reconoció que sí se robaron lana. Entonces
ese muchacho, hay las historias negras y todavía sigue ahí. El instructor. Ah, sí, claro. Pues sí, un froto, otro froto, que también fue acusado, uno de los frotos, sobrino de Germán, que era magistrado, murió siendo magistrado, también fue uno, es decir, pero se enriquecieron, pero, y son de los chiquitos. Tú imagínate a los altos niveles, Porque ¿cuánto dinero se llevaron? Javier Villarreal sacó una visa especial que cuesta $500,000 tenerla. O sea, esa para que te convierte en inversor. En inversor, y entonces te la dan, pero de balazo. Pues sí. Y ¿cómo se llama? Pero ¿quién trae $500,000 de dólares? Era una de esas, ¿verdad? Pues yo no. Bueno, entonces, pero te preguntaba, ¿qué suposición hay de esos, en el caso Coahuila? Es muy importante que hablemos de Coahuila, porque la verdad es que, bueno, ¿qué suposición tienes, o de acuerdo a los números, todo eso? ¿Cuánto se fue para la campaña de Peña Nieto? ¿Cuánto se cree que se fue para la campaña de Peña Nieto de lo de Coahuila? ¿Y cuánto, y cuánto se quedó aquí? La verdad, y siendo honesto, no tengo la menor idea en cifras. Uh-huh. Yo acudo al sentido común. Uh-huh. Sí. Yo he conocido desde Flores Tapia, Madero, sí, exacto. José de las Fuentes, Eliseo, Montemayor, Enrique y los dos hermanos Moreira, y yo veo cómo vivían y cómo viven ahora, incluyendo los que los rodean, y pues está muy claro. Hay gente, como ejemplo Enrique Martínez, pues ha sido rico toda su vida, pero no puedo calcular yo si robó o no robó, no tengo idea, ni tengo elementos con ninguno, pero pues don Oscar llegó y de la familia, ustedes recuerden, tenían acceso a la tesorería y acá y allá, traían muebles de París y llegas con él. Creo que el único, no sé si honesto, menos lento fue Eliseo. Menos rata. Bueno, pues a él se divorció y como quiera le quitaron su rancho, ¿no? La mitad de las cosas o algo así. Bueno, lo que estás diciendo es que también es cierto lo que estás diciendo. Las raterías en Coahuila, pues pues tú estuviste con Flores Tapia. Desde ahí. Fui gerente administrativo. Sí. O sea, 4 meses salí corriendo porque tenía un rancho La Gloria escondida en Parras, estaba Santa Isabel. Pues se llamaba Escondida. Los Álamos en Arteaga y en Torreón San Antonio del Jaral. Y bueno, yo nomás yo pensé que iba a llegar un negocio donde se compraban pacas a la proveedora, no, llegaba de la Secretaría de no sé dónde, y los blogs para construir, pues ahora de obras públicas, y ahí se metió mucha gente. 2 hermanitos Cepeda y andaban en la bola, otro cuate David, no me acuerdo, el papá bueno, había varias gentes, que el abogado, que el otro, y todo el mundo, yo veía pasar. Manoteó, sí. Y a los 3 meses me invita a Noé Garza a colaborar con él en programación. Noé llega muy joven de delegado y ahí me junté con él. ¿Y abandonas a Flores Tapia? No, sí, yo fui a leer las gracias. Y me puse a trabajar en programación. Que estaba Flores Tapia, pues tenía a los muy conocidos, Juan Pablo Rodríguez, Arturo Berrueto, Chuy Alfonso Rela Pérez, Luis Jorge Salinas, en fin, había una serie de... Y Flores, bueno. Pero tú has estado cerca, a ver, la historia de la corrupción, yo creo que es más atrás, pero de donde nos empezamos a dar cuenta, bueno, pues fue desde que... Bueno, pero fíjate, todos estos organismos se han ido creando en varias épocas, sí, para atender esa desviación o deformación de nuestra vida pública, ¿no? Y lo que dice, no le vemos que funcionen, nada más cuestan, pero no funcionan, ¿no? Y yo creo que si llega algún documento, pues a modo, ¿no? Uh-huh. Acomodar, poner ahí algún comprobante. Bueno, ahorita la última gracia del anticorrupción, del ICAI, es el ciudadano. El holístico, ok. Flores Flores Mier.
Chuy, por Jesús Flores Mier. Sí, es Flores Mier. Sí, bueno, la última. Chuy Flores, que fue tesorero con Eleazar Galindo. Con Eleazar Galindo. Que terminó en yo por eso le decía, tragedia. yo por eso lo orientaba, fíjate, pues yo también tengo ese síndrome de asesor. Yo lo orientaba al muchacho, bueno, pues si quieres empezar a practicar, pues practica. Cuando tu papá fue tesorero con Eleazar y el único que se fue al bote fue Eleazar. Bueno, pero fíjate, el que le dio su primer empleo importante es Humberto. Don Humberto. Don Humberto, sí. Y lo pone como encargado de transparencia de su ayuntamiento. Y entonces, Humberto Moreira, alcalde. Sí. Y entonces, pues le caían solicitudes ciudadanas de acceso a la información y contestaba, estamos en auditoría. Fueron los años de estamos en auditoría. Sí. Se la pasaron en auditoría las respuestas, ¿no? Como don Eulalio le decían el señor obispo. ¿Por qué? Él le gustaba mucho andar en los ranchos y no le gustaban las oficinas. Sí. Y llegaban a hacerle peticiones. Y siempre decía, mañana te lo confirmo. Entonces, como a los sastres, ¿no? Le acabo de ir a la señora que está en Secretaría de Gobernación diciendo, vamos a tomar medidas. Sí, son los sastres. Bueno, con esa época de este muchacho del ICAI, hay que recordar que Eliseo Mendoza, porque hay personajes que lo seguimos viendo. Cuando llega Eliseo de candidato, se presenta con un problema muy serio que eran sus dos grupos. El local de Arturo Berrueto, su primo, que siempre habían dado con Flores Tapia, es que era un trío, era Juan Pablo, Luis Horacio y Orozco Melo y este hombre. Y cuando uno estaba en el PRI estatal, el otro era alcalde y el otro era diputado y el otro era no sé qué, secretario general de gobierno. Y luego se cambiaban las fichas. Sí. Entonces en ese entonces llega Eliseo y yo lo viví directamente. Carlos Ortiz Tejeda, si te acuerdas de él. Sí, muy bueno, no, el Pontiac le decían. El Pontiac. Tesorero también. El Pontiac. Que fue secretario. Chuy García. Que es muertero. Que fue secretario de don Federico Berrueto Ramón allá Sí, un hombre con mucho conocimiento político. Sí, además culto. De hecho, yo lo conocí a él. Culto. Mis pininos fueron con Humberto Gaona Silva, con Carlos Ortiz Tejeda y con un cuate que era corresponsal de la jornada, con Joaquín Paredes. Esos fueron mis maestros cuando empecé yo con el Gordo Castilla. Ahí estuve. Porque él trabajó también con Armando Castilla. Nada más 10 años y medio. 10 años y medio. Ajá, entonces. ¿Cuánto has de haber aprendido ahí? Y viste. Se ríe. Bueno, no nos digas, no queremos que nos digas lo que aprendiste, pero sí has de haber aprendido. Yo recuerdo mucho. Con mucho cariño a Armando, fue mi tutor. Sí, aprendí mucho. Una persona muy, con una visión muy amable y simpática. No, era simpático. Y con una visión. Sí, claro. Muy especial. Muy ayudador de los que tenían negocio en Saltillo. Sí. Desde tacos y siempre criticó a la corrupción, la verdad. Pues era un equilibrio. Sí, era el exacto. Yo viví una época en donde estaban dos personajes. Era don Javier López del Bosque y era Armando Castilla. Y ellos dos eran un equilibrio social que mucha gente no lo ha visto. Cuando fallecen los dos, empezó el relajo. Llegaron los Moreira sin contrapeso. Pues yo creo que Enrique Martínez, yo creo que cuando eres gobernador, de todas las decisiones que tomas, la más importante es tu sucesor. Y no nos hagamos. El sistema político, tú pones tu sucesor. Una vez yo escribí que era, no sé, un instante para tomar la decisión y una vida para arrepentirse. Pero a Enrique no se le ve arrepentimiento. Pues no, sí, pero no. Él todavía dice que pues él no lo conocía. ¿Cómo no lo conocía? Oye, no le destruyeron su, ¿cómo se llama? Distribuidor vial en Torreón. En Torreón, por ejemplo. Bueno, o sea, ya con eso. Ajá. Y bueno, y yo creo que pero sí es el gran responsable. Eso él lo tendrá que saber. Perfecto, como diría. Sí, con todo respeto, todo respeto. Sí, pero que no le hagamos que la Virgen nos habla, porque él fue el que metió a Humberto Moreira como gobernador. Pues mira, yo colaboré le ayudaba mucho yo a Alejandro Gutiérrez, le mando un saludo. ¿Dónde esté? Bueno, sí está en Chihuahua. No, él ya tiene, en su proceso trae un brazalete. Un brazalete, debe andar no sé dónde. No lo he visto. Entonces, volviendo al tema, Eliseo llega
Y Carlos Ortiz Tejeda empieza a configurar el proyecto político desde México, porque acuérdate, Eliseo fue senador y era presidente llegaba aquí en unos avionzones bárbaros a Ramos. Y 3 veces su secretario. Era un hombre que tenía carrera política. Entonces, cuando se viene gobernador... de la Madrid. Exacto. Cuando se viene de gobernador, el que asume, por algún acuerdo, es Carlos Ortiz Tejeda, el proyecto político. Pero se le atraviesan acá en el camino Arturo Berrueto, Roberto Orozco, los que mencioné, ¿no? Yo les llamo los vividores de la cultura. Ah, ok. Porque pues desde Flores Tapia andan ahí un montón de gente, así que imprentas y libros, y hasta hacen libros que hablan de ellos, diccionarios, no me acuerdo. Oye, y te falta mencionar el otro que todo está ahí, Javier Villarreal Lozano. Que por cierto, fíjate, cuando va a haber elecciones o empieza otra vez a escribir en Vanguardia. Y cuando no hay nada, sí. Bueno, pues, no he sabido que critique, por ejemplo, a Andrés Manuel, pero para el 20 que va a haber elecciones vas a ver que van a aparecer todos criticando a... Bueno, hay elecciones el 20 y el 21. Yo creo Andrés Manuel es el 21. Pero bueno. Sí. Eliseo, y voy a concluir, llega y hay un enfrentamiento entre grupos. De México, junto con Carlos, o aparejado con Carlos, llega otro sobrino que es Federico Berrueto Pruneda. Y jala a Raúl Cifuentes y jala a Raúl Garza Serna. Y ese grupo llega y empieza el choque entre unos y otros. Yo la verdad es que el gobierno de Eliseo yo creo que ha sido el más gris de todos los que yo conocí. Sí, hablando de Don Braulio, desde Don Eulalio. Sí, desde Don Eulalio, el final de Don Eulalio. Yo terminando la universidad. Entonces es cierto. Y ahí se empieza, ahí llega este otro abogado que todavía lo acaban de sacar, a Javier Díaz de no sé qué. De Urdanibia, de los derechos humanos, sí, otro vividor. Sí. Entonces, ahora no sé a dónde lo llevaron. No, pero el hijo ya lo acomodó. Bueno, a lo mejor ya tiene pensión, ¿verdad? Con 10 años que trabajas en el gobierno. Pero nomás 120,000 pesos. Nomás 120,000. O no sé cuánto. Sí, 120,000 de jubilación. Casi como lo que ganan los profesores que dan clases en secundaria. Casi. Ahí va, ¿verdad? Pues que no. Tampoco. Bueno, ya están desapareciendo los comisionados del CENTE. Que tienen varias plazas. Hay una base de datos por ahí muy interesante donde vienen profesores hasta con 8 o 9 plazas. Y hay gente... y de 8 horas. Y de 40 horas. 170,000, 180,000 pesos. ¿Sí? Muy cercanos al poder. Pero bueno, sería otro tema. Sí. No sé por qué caí con Eliseo, pero el tema es que la corrupción viene desde que yo tengo conciencia, es con Flores Tapia. Y va siguiéndole, tú conoces gente y ves que un cuate vive enfrente de tu casa y trae un carrito así, al rato ya ves el rancho y aparece un avión. Entonces, pues hay 3 cosas que no puedes ocultar, ¿verdad? Eso no se puede decir aquí, pero... No, sí se puede decir, porque además para que sea un muchacho conozca las cosas que nosotros conocimos. Las cosas que no debe evidenciar. Bueno, las que no se pueden ocultar. El dinero, lo pendejo y la querida o el querido. Pues okay. No puedes. Y el amante. Okay. Sí. La pareja ahora, como le dicen los jóvenes. Luego te lo la pareja. Note. Sí, todo el mundo sabe, menos tal vez O cuando ves una persona sana o enferma, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y además es con lo que te tratan de restar la autoridad. Siempre usan esos argumentos. Sí. Entonces, el proceso de corrupción en Coahuila ha sido muy grave y seguimos en una inercia, vamos a llamarle, en un estado en donde yo como ciudadano, o hablo de cualquier ciudadano que no tenemos puesto público, que no vivimos del gobierno, que batallamos para sacar adelante a la familia y ahí vamos a gritos y a sombrerazos, pues molesta ver al vecino, al pariente, al amigo que con un cinismo desparpajado hasta te lo presumen. Sí. Y ahora ya el descaro ese, o antes era pudor de un político que por eso era gloria escondida, porque buscaba o el otro, el de Montemayor, más palomas, ¿verdad?
pero nada más se llamaba Las Palomas. Bueno, Pero ahora, no, hombre, pues mansiones y ¿Hay quieren sacar gas todavía? Sí. Ya traen empresas y todo, y listo, a ver. Sí. Y luego todos se vuelven empresarios, carnal. Y Bueno, juniors ponen antros, van restaurantes. Eso se Quiebran puede, y vuelven a poner otros. eso se puede Franquicias, denominar como, quiebran y vuelven a poner otros. como lavado de dinero. Sí. El que se robó su papá, luego los juniors ponen antros, porque hay un chorro de antros, Sí. sobre todo allá en el norte de la ciudad. Oye, y en todos los bulevares, tú ves, y todos están igualitos, y hay de a Y cinco- plazas, y de a 5 por cada plaza, y dices, chica. sí, mucho lavado de dinero. Y bueno, para concluir lo de la historia de De corrupción en Coahuila. siempre fue notable. Lo que hacía es muy notable cuando un gobernador, cuando un alcalde, cuando un secretario del gabinete estatal o funcionario municipal. Yo no sé en qué mundo viven los funcionarios, pero todo el mundo nos damos cuenta. Ujú. Y yo he comprobado que el mejor medio, el más efectivo es el rumor. Sí, O sea, el sí. chisme. Eso llega a una velocidad increíble. Acuérdate de aquello de que aquella cosa sabia, esas sí son sabidurías populares. Cuando el río suena, es Coa lleva. Tal vez no se haya robado los 15,000 millones de pesos que decimos, pero 14,000 sí. En realidad, toda esa inercia de corrupción sí tuvo consecuencias. En Coahuila tal vez no son tan evidentes, pero la nacional pues llegó a Morena, Sí, exacto. que con la bandera de anticorrupción Sí, exacto. es con la que llega Andrés Manuel y dice que él está del lado moral de la política, ¿no? Y que la derrota moral la carga el resto, el priano o todos los Como lo demás. llaman. Oye, y tan es cierto eso, que eso de la corrupción, creo que eso de la corrupción es lo que más mantiene enojados a los mexicanos. Porque ves eso que tú dices, Es que todos tenemos vecinos. Y todos vemos amigos el y parientes. crecimiento de que pues les va creciendo primero la casa y luego les va creciendo los carros y luego Ranchos, hoteles, negocios, y luego, avión. Ya hasta mejor se cambiaron de colonia porque les quedó No, chiquita ya esa tienen colonia. casa en McAllen, en la isla y en Huatulco, o sea, Van a la final del Super Bowl, Yo- ayer los 50 y les dices, ay, caray, y lo sacan del Face. yo tuve la fortuna tú de... le presentaste. Es cierto, a ver, confírmame si es cierto, ese es otro rumor. Dicen que tú le presentaste a Andrés Manuel, a Guadiana a Andrés Manuel. ¿Qué tan cierto es eso? Y a Yescol Polevsky y a Ricardo Monreal y a... ¿quién más? Al Delgado, ¿será? Es el otro. A varios. ¿Verdad? Entonces, Marcelo, yo lo diré. tú eres muy cuate de Polensky. Colaboré con ella, le eché la mano en Canacintra en unas cositas leves cuando fue líder y en sus campañas a gobernadora y a senadora. ¿Tú crees que se queda? No, yo creo que Yescol ya cumplió su ciclo. Es muy importante que todos entendamos que tenemos ciclos donde hay que cerrarlos, hay que dejar lastres, en fin, de todo, Sí. espiritual, mental, lo que sea. Yo creo que Yescol le tocó una gran oportunidad. Hizo el partido, o sea, la presidencia de ella llevó a Andrés Manuel a la presidencia. Y esa es una medalla que nadie le puede quitar, salvo los tropiezos que tenga después. Entonces, a veces es mejor darse. Sí, vas a otra los ciclos, cosa, ¿no? Ahí está, yo conozco a Andrés, ahorita platico por qué. Andrés, lo que él es él. Aquí ni el secretario de Hacienda trae la chequera. Él trae la chequera. ¿Para quién? ¿Para cómo? Él se fija en todo. Está mal. Yo creo que un gobernador No, y ahora o es un inmenso presidente... esto. No, yo trabajé en gobierno federal. También es un monstruo, es un mundo. Yo fui director de comunicación social 3 años con Humberto Dávila Esquivel en el CENTE, a nivel nacional, con 1,5 millones de pobres, con 58 secciones, como la quinta 38, y ves 3 Méxicos. Yo siempre he dicho, el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa. A ver, otra vez. Porque por estar pidiendo café se me peló. Necesitas poner atención. Sí, José. perdóname. A mí se me olvida a veces que hay una camarita, perdóname. No, pero Sí, es más, siempre se me olvida. No, está bien, porque está muy... yo he estado en otros revistas y es en otra parte. No, yo a veces Y aquí ando está muy recogiendo. relajado, muy a gusto. Sí. Oye, El norte trabaja.
el centro piensa y el sur descansa. Eso me lo dijo hace 7 años don Luis Echeverría en su casa San Jerónimo con mi esposa y yo con Ana Lilia Cepeda de León, una muchacha, bueno, llegó a ser directora general de comunicación social de Andrés Manuel en su gobierno. A mí me invitó a colaborar con ella. Y fue la primera directora del Fideicomiso del Centro Histórico. Y ahí colaboré con ella. Esos 6 años, yo traté muchas veces a Andrés. Y te digo, es un hombre yo creo que sí lo necesita el país, un hombre con control, como don Óscar Flores. A mí me gustaba mucho don Óscar porque yo veía gente que llegaba a verlo temblando. El señor era... Sí, preguntaban, ¿cómo está? Entonces la autoridad de él era... Nadie se movía. El gobierno de Las Fuentes, del Liceo, pues parecían como Montessori, porque cada quien hacía lo que quería. No sé, ahora yo no veo un gabinete muy armado, pero... ¿Aprendían jugando? Entonces Andrés es muy... Mira, ahorita lo que está pasando, yo le llamo una purga en Morena. ¿Qué pasó con Martí Batres? Con esta señora, la esposa de las ligas, Padierna. Pues ellos son... Hay que recordar que Morena viene de las tribus del PRD y de otros partidos. Sí. Son gente que no te pones de acuerdo con nada. Y también del PRI, nomás para hacer más difícil el debate, y también del PRI, del PAN, de todos los partidos. ¿Qué? Están ahí en Moreno. Sí, además pues de las tribus. No, sí, pues trae, como dicen, se llevó todo el cascajo. Pero los votos duros. Pero se vale, ahora se está creando Fundación 21. Se me hace muy interesante ese proceso. Pero bueno, Andrés está llevando los mensajes que da. Yo me manejo con el mensaje que da. Él es muy así. Él dice, es una vergüenza lo que hicieron. Pues Martí Batres, ya quieto, no te tocó, vámonos. Jacob se tiene que ir. La señora Luján. ¿O cuál? No, Olga. La esposa de las ligas, hombre. Padierna. Dolores Padierna, se me olvida mucho. Sí. Entonces ellos como que es quietos y vamos. Yo creo que la propuesta de Ricardo Monreal es muy buena. Yo veo que Ricardo Monreal y Mario Delgado están integrando el plan de vuelo, porque Andrés ha dicho siempre que él quiere que lo certifiquen, pues el del 21, que lo vamos a votar para que si se quede o se va. La revocación de mandato. La revocación de mandato. Yo no sé si es válido o no, hay una discusión allá en el Instituto Electoral que también le vale gorro al presidente. Sí, al diablo. Y derechos humanos, instituciones. Sí, al diablo. Sí. Cualquiera que lo contradiga y que le estorbe. Sí, pero además... Porque si desde que fíjate, cuando fue jefe del Distrito Federal, ¿por qué lo desaforan? Por brincarse un amparo de un juez. O sea, él arriesga el cargo de gobernador de la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, nada más por llevarle la contra a un juez que le decía, no termine esa obra. Bola, se sale. Entonces, ahora que eres el presidente y que todo el poder lo traes en la bolsa, en el saco, en la cabeza, en todos lados, pues seguirá desafiándolos a todos. ¿Sabes cuál es el peligro? Y lo he visto incluso con gente que yo conozco. Es que todos los de Morena, que tienen una cercanía, o que creen que tienen una cercanía, lo acaba de decir él es él, punto. Con Andrés Manuel, se portan lo que Padierna dijo a nosotros lo de estancias, que derechos humanos le dijo que había que rectificar eso. Dijo, aquí no van somos un gobierno mayoritario y no, los derechos humanos no tienen que decirnos cómo actuamos. La Cámara, el liderazgo de la Cámara es el rotatorio. Sí, ella fue los mayoritarios, no que se quede de Porfirio. Y después que estaba Porfirio denunciando, que ella no sabía desde luego, de repente se quedó así, fíjate, al fin ahí está en la internet, se queda así. Y lo único que pensó fue aplaudirle, fue la única que estaba aplaudiendo. Bueno, volvamos con... entonces tú se lo presentaste a Andrés Manuel. O sea, en el proceso de claridad y participación, con esta relación que hubo con estos personajes que mencionaba, pues ahí ya había Guadiana. Ahí hicimos un trabajo de relaciones públicas y efectivamente lo que hace Guadiana al empezar a hacer su proyecto, pues a todos los que mencioné, desde Willow, Juan Pablo, Alduzzi, Gursa, Calionches, pues nos dejó a un lado. Entonces él usó la plataforma que todavía existe, Claridad.
Ya no se mueve. No, porque pues, estamos en un proceso de esperar qué pasa. Yo creo que Guadiana no lo veo. El otro día se lo traté de decir, no hubo tiempo, seguramente lo veo pronto. Su proyecto político de realmente, si llegó a ser senador para ayudar a la gente, no lo está realizando. No, nada más está haciendo visitas. El presidente le da la oportunidad. Él puso a la señora esta de Monclova, de una empresaria prominente, Galás, que no le he visto ningún trabajo legislativo, ni Armando. No, Armando va y saca una foto con Bartel, lo mienten. Saca una con el presidente y yo le digo, oye, la región centro, ¿qué estás haciendo? Apoya, traes un pendejo ahí de delegado que no puede traer dinero. Él es un muchacho que con becas siguió estudiando, un muchacho hijo de mineros, y entonces, ¿por qué no tiene unas becas para toda la raza fregada? Por ejemplo, y mineros, más que le interesa a él, él tiene. Él fue a dar al TEC de Monterrey con una beca de sindicato minero o de algo así. ¿Guadiana? Sí, don Napoleón pero le daban a 1000 muchachos. Él salió aplicado. Armando es una gente astuta, inteligente, sagaz, es una gente y te cautiva. Está como Humberto, Armando Castilla o Armando Castilla, eran hombres cautivados. Son hombres que te hipnotizaban, pues. Su amabilidad. Sí, muy cautiva. Y entonces yo creo que ahí hay una falla muy grande, porque si tiene ya el año de senador, pues yo veo Morena desintegrado totalmente, no hay estructura. No. Y además, todos contra todos. Aquí ya hay sectores que lo acusan a él de ser el causante de parte de esa desintegración local. Pues seguramente, porque no abrió el abanico. Cuando tú eres un político, tienes cercanía supuestamente con el presidente, pues oye, ahí está José Guadalupe, es técnico en esto, hombre, pues va a desarrollar. Sí, o la universidad tal, oye, recursos, o no sé. O la deuda, anduvimos haciendo mucho relajo, que es cuando debe decir ahorita, presidente, a ver, los diputados que falsificaron y que lo haga público, toda la experiencia que vivimos, calladito. Y siempre han perdido por un voto, que es el de una muchacha de Morena. 2 o 3 veces que se han animado a buscar una decisión respecto a la megadeuda, la han perdido por una de Morena. Pero además lo que tú dices, fíjate, Andrés Manuel es muy claro, muy claro. Eso no quiere decir que no pueda ser demagogo o mentiroso, pero es muy claro cuando dice primero los pobres. Bueno, pues es un buen mensaje para todos. Exacto, ¿qué hago yo con un chorro de lana? Porque Armando, el mito de Armando Guadiana Tijerina, además, es que tiene muchísimo dinero. No, y la otra muchísimo dinero. Una fundación que apoya una causa social, pues es deducible de impuestos. Entonces, ese era el origen. Entonces, por eso pues, lo puedes hacer quitado de la pena, ¿no? El talento de las criaturas de 6, bueno, toda la edad, de 6 a 16 años, era detectarlos, a los hijos de los trabajadores de las plantas armadoras de toda la región de industria. Era hacerles exámenes a los hijos de los trabajadores, sobre todo, preferentemente los de menos recursos, y que en un examen de evaluación tuvieran más de entre 6 y 16 años, tuvieran más de 130 grados de IQ. Porque el talento, todos conocemos una criatura, un joven, oye, está canijo. Sí, ¿verdad? Y esos jóvenes, niños o niñas jóvenes, pues siguen en un sistema educativo tradicional que te va dejando. Decía, un día me dijo don Carlos Slim, me sentó Alejandro Gutiérrez con él, una de 4 o 5 veces. Y le dije yo, no sé, que estábamos los 3 en una pastelería de las que tienen en México, un hombre muy sencillo, y me dijo, estaba yo discutiendo con un cuate que jalaba conmigo, y salí molesto y me senté. Dijo, no te juntes con pendejos, porque los 3 días andas haciendo pendejadas. Entonces, tiene toda la razón. Entonces, estos niños tienes que darles un cuidado especial. Ahí van a entrar las empresas. Y General Motors tenía de los 4,000 trabajadores y había 2,000 criaturas de esa edad, de ese margen de edad, y había 50 muchachos o muchachas o jóvenes o niños con esa característica, con ese talento. Pues sumas 10 industrias, ya juntabas un grupo de 100, 200 muchachos, la nueva generación de mexicanos, y las empresas iban a aportar dinero para todos los elementos físicos, desarrollo.
Y ellos iban a poner un patronato. O sea, nosotros no íbamos a manejar dinero, ni un peso. Era crear un patronato para sufragar el gasto, y era una fundación para dirigir la metodología de esa preparación, porque el talento se expresa en miles de formas, así como estos colores, desde una bailarina de ballet hasta un neurocirujano. Entonces habría que... Era todo un proceso, yo no lo he soltado, lo traigo todavía. Y entonces todo se distorsionó, todo acabó con la ambición política, con las ganas de ser, con las ganas de salir, y de regresarse a una forma, pues puedes decirse, arcaica de hacer política. Exacto. ¿Por qué? Porque vas, visitas a 5 personas, te tomas la foto y lo pones en el Face. Eso no quiere decir que estás haciendo política del siglo XXI, no. ni de 2019. Es lo mismo que antes podías hacer metiéndola en la página 8 de un periódico, de La Voz de Monclova o del que fuera. Hay un ejemplo muy claro de un legislador, senador también, que tuve la oportunidad de conocer una ocasión, 5 minutos, me sorprendió, Samuel García de Nuevo León. Ah, sí. Ese muchacho maneja el tema del internet, de las nuevas formas de hacer política, extraordinariamente bien. ¿No has visto un chavo que se llama Chumel Torres, que hace un programa? Bueno, es un influencer y youtuber y eso. Bueno, él le dice influencer a Samuel García. Ese es un por tipo sus rollos que se avienta en las redes y ha subido de nivel. Ahora ya es nacional, empezó nada más puro Nuevo León. Yo creo que el tema también, para ir cambiando, de Armando y de Morena, Coahuila, yo creo que es para otro capítulo, porque tenemos muchos. En el caso de la deuda, no sé cómo andamos allá de 5 minutos. Ok. Sí, nos falta, pero... Bueno, ok. Entonces, primero, he tratado de analizar los gobiernos desde Don Eulalio. No me atrevo a hablar porque no tengo conocimiento. Lo único que soy consciente es que él lo persiguió, y al tesorero, a Carlos Ayala y a Enrique, que dicen que fueron los chismosos, pero bueno. Don Eulalio fue el que le dio la primera chamba a Armando Guadiana, porque la suegra intervino, doña Conchita. ¿Te acuerdas, doña Conchita, esposa de don Melchor? La suegra, ex suegra de Armando. Entonces le dice, oye, súbete a este muchacho allá a la campaña, y lo jala, lo hacen diputado, tal, y luego ya agarró otro rumbo Armando. Yo lo que critico de Armando Guadiana, y ojalá y me vea, no tengo nada en contra de él, pero no ha hecho lo que nos obliga nuestro honor de ciudadanos. Si tiene cercanía con el presidente y las estructuras de recursos, trae dinero, Armando, para Coahuila, aunque sean 10 pesos. Aunque sea la región carbonera, que es la más fregada de todas. Pone un delegado que lo único que ha hecho en su vida es huelgas de hambre. Pero no hay una expresión política, filosófica. Tiene un ayudante que es el que le llevaba la comida escondidas ahí en la carpa. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. Sí, a don Jorge Mazo cuando hizo la huelga también. Bueno, hay una historia ahí muy padre. Cuando se mete a huelga de hambre, el presidente estatal del PAN, no me acuerdo quién era, que a mí me llama por teléfono Memo Anaya y me dice, oye, este pendejo ya se metió allá a la Plaza de Armas a hacer una huelga de hambre. Ayúdanos. A mí me contratan así para tipo plomero, bombero y todo eso. Me encanta porque no me gusta mucho el reflector. Y entonces voy y platico con allá la carpa, con Reyes. Hay un testigo de honor, Arnulfo Favila, ahora anda en la televisión. Que por cierto ya págame, me debe ahí una lana que desde el periódico Centro, ¿te acuerdas? De Víctor Mamar. Bueno, inauguró, pero ya no lo... Sí, porque yo le metí todo el sector privado y me deben 2 cheques que me chingó ella. Y me pide que vaya a verlo, vamos a verlo a Reyes. Y pues lo cuento. Y entonces le digo, oye Reyes, tenemos que sacarte de aquí. Yo me llegué a Favila, lo sabe Favila. Y dijo, no, que es que la lucha, no, déjate de tonterías, o sea, demagogia, aquí hay que negociar la política, hay que subirse, tocarle la puerta al secretario, etcétera. Y entonces llega Memo, llega Zaro, y no me acuerdo, creo que Horta. Y les propongo yo que hay que hacer una estrategia mediática. Estaba, no me acuerdo quién era el secretario de gobierno, pero era Sigfrido Macías, era el subsecretario político. Entonces le hablo yo a Sigfrido y le digo, oye Sigfrido, pues ahí voy a sacar este cabrón, nomás que
fíjate, no, perdón, yo le digo, ¿qué piensa el gobierno con Reyes? ¿Por qué ya no lo hablan con él? Era la primera opción. Para sacar. Y dijo, no, pues es impublicable lo que me dijo. Le dije, es que ya me contrataron y voy a ir a México. Había hablado yo con Pedro Ferriz y con Aristegui, con Carmen. Y yo no es presunción, yo fui el de comunicación social del CENTE y me dio la oportunidad de conocer, claro, medio mundo. Yo veía todos los medios. De hecho, me tocó Reforma, la construcción de Reforma, con Ramón Alberto Garza, un muy buen periodista. Saludos, mi querido Ramón. Y entonces, pues conocía a todos los convenios famosos y el CENTE sí tenía mucho dinero. Entonces, le dije, yo me voy a ir en el avión mañana domingo y el lunes voy a ir a ver a Ferriz y vamos a hacer un escandalazo. Entonces, negocia. Yo me voy mañana domingo, tienes el domingo y el lunes yo te hablo. Si no hubo arreglo, pues sigue. Y se arregló. Pero Reyes no quería salir, pidió indignamente. O sea, denme un menudo y ya se acabó la huelga. Entonces, a Favila se le ocurre, es muy inquieto ese muchacho, es listo, y se le ocurre que le dé una especie de síncope, entonces hay que mandar traer una ambulancia a la 1 de la mañana, todo un teatro, y así fue. Para Fernández, ¿a poco así fue? Así fue. Pregúntale a Favila, digo, es el testigo que yo tengo, él me ayudó mucho. Luego el segundo o tercer huelga de hambre en México. Fuimos a una marcha de no sé qué y resultó que no era de puros homosexuales y cabrón, nos equivocamos, nos dio la fecha, sí, era miles, digo, yo respeto mucho, cada quien hace lo que quiera con lo que tenga, pero nos dijo Reyes que fuéramos ahí, llegamos allá al hotel y venía la marcha, oye, espérate, ponte aretes, Guadiana, quítate el sombrero y está con alto y porque esto no es, y entonces pues saca la banderita de colores. Sí. Y entonces, ese día, de repente, una carpa y vi yo, ¿qué onda? Y fuimos al Zócalo y la empieza a armar y le digo, Armando, oye, ¿qué onda? Dijo, no, es que va a ser huelga de hambre. Le dije, bueno. Y entonces andaba ya Poncho Romo. Habíamos desayunado con él. Y lo invitan a la plaza. Poncho Romo es el secretario el jefe de la oficina de la presidencia. De la presidencia, ok. Un hombre rico acá de Monterrey. Sí. De la Silla Real. Así es. Y Poncho dice, oye, ¿qué me lleva a Guadiana? Le dije, no tengo idea. Lo llevaba a otra cosa, pero no, ahora lo mete a la carpa. Y le toman fotos, salió Poncho súper molesto. Dice, a mí no me andes usando así. Esos son los estilos que son arcaicos. Bueno, la política nueva, voy a terminar. Sí. Lo que me preocupa de la deuda es que nuestros hijos están educándose con algo que anda en el aire, que tú puedes robar y no pasa nada. Exacto. Eso es muy grave. Los magisterios mismo. O sea, nadie exige nada. Les acaban de robar 1,500 a cada quien. De su, ¿cómo se llama? De su ahorro. Les dieron 1,500 menos. Al menos a los que yo sé, pero algunos son a 4,000. ¿Hablas de maestros? De maestros. De la quinta. De la quinta. Fíjate, el magisterio, cuando yo estaba con Humberto, recibía de Hacienda un 8 pulgadas. Nomás para aclarar, Humberto Dávila Esquivel. Sí, claro, Humberto. La Liebre, sí. Sí, él fue. Tenía una participación económica de Hacienda muy, muy importante. De los gobernadores de los estados, todos, del color que fuera, tenían que entrarle. Y al magisterio le quitaban por cuota sindical el equivalente en ese entonces a $100. Hago la suma rápido, 1,5 millones de maestros por $100 por quincena, ahí la dejo. Gracias. Híjole. Oye, entonces, entonces la maestra tenía, a pesar de que tenía donde robar, la maestra Elvester, se quedó nada más con su herencia de su mamá maestra rural. Sí. Oye, nos quedan muchos temas. Todavía no, mira, nos quedan muchos temas. Porque contigo hemos podido platicar de Coahuila. A mí me encanta platicar de Coahuila, porque la conozco mejor que otros lugares. Entonces, y además todo el mundo le saca la vuelta a lo de Coahuila. Yo te puedo decir, bueno, el que era de la cuenta pública en el Congreso era el actual rector, Salvador Hernández Vélez.
Ese era el responsable de la deuda. Sí, ellos fueron los que legitimaron la país. Así es. Entonces, nomás para ponerle nombre a estas cosas. Fue también presidente del PRI, que le fue muy mal a Salvador. Sí, exacto. Entonces, por digo, hay que decirlo, bueno, yo no tengo la culpa que haya participado en eso. Bueno, pero como premio, pues ahí está la rectoría. Es que aquí, bueno, se premia a los... Bueno, tenemos rectores, ahí tienen a uno que tiene uno pelón allá en Bella Unión. Y, Ochoa. No sé, el negro Ochoa. O sea, todos muy a gusto. Sí, todos. Y tú puedes ser de todo, o sea, puedes ser tesorero municipal y luego amaneces como rector y luego amaneces como jefe de bomberos, sí. Y luego te vas a manejar la agricultura del estado y luego te vas a transparencia, o sea, todo. Y ahora lo más grave es que ahora ya están metiendo a sus hijos, güey. Ahora los nuevos... Sí. Que se va a apoderar de este pueblo. Sí. Yo creo que ustedes deben de hacer un ejercicio, lo sugiero respetuosamente, que chequen algunos secretarios del Estado y vean dónde están acomodados sus hijos, familiares, compadres, amigos. Bueno. Unos son regidores de aquí del ayuntamiento. Otros son... Viene un evento, márcame cuando ya voy a terminar. No. Viene un evento muy importante, para mí el más importante. Yo se lo insistí a Guadiana y a todos estos que claridad de participación ciudadana sí debería tener un objeto político y llevar a personajes de la comunidad importantes, sean quien sean, al Congreso local, que se olvidan de federales, de alcaldías y regidurías. ¿Por qué? Porque el Congreso local es el único instrumento, el único institución que puede enjuiciar a cualquier exgobernador, a cualquier exfuncionario. Y si me dicen a mí los abogados, es que la ley dice que 5 años atrás, si hay mayoría en contra, dicen, nos vamos 15 años. Y pueden revisar desde Enrique Martínez para acá. Pues o sea, el año que entra elección de diputados. Van a el fuero, les va a tocar que se los quite. Pero que participe la gente, hay que votar. Sí, la gente necesita reaccionar, o sea, no nada más, ya voté por AMLO y ahí me quedo. Tiene que seguir cambiando y cambiando las cosas, y lo más fácil debería ser cambiar tu ciudad, tu comunidad, el entorno en donde van a crecer tu familia, ¿no? Por eso el tema de niños talentosos. Bueno, mira, nos falta ese tema. Yo traía aquí el aeropuerto, que nos platiques la bronca esa de Blanco, el gobernador de Morelos con el exgobernador de Morelos, Graco, Blanco con... todas cosas que tú sí, con gusto, conoces. Con gusto. Por eso es importante, porque ya nos está diciendo un poco, es importante esto, que nos digas, si vienes el martes, para terminar, yo traigo cosas importantes. El aeropuerto es una... Todos los días dice que estamos en la ciudad, ¿cómo le llamas tú? Saltillor. En Saltillor, y Humberto le llamó también que los puentes eran de Nueva York y cosas, pero no tenemos aeropuerto. Mira, güey, llueve y se nos inunda todo. Sí. No, pero no hay respeto por las compañías aéreas. El aeropuerto no sirve. Sí. Y no tiene concesión definitiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay gente que tiene aviones y deben años de renta. 30. Las condiciones son... Bueno, ya hablaremos del aeropuerto. El tema único que quería decirte es que podemos hablar de muchos temas de desarrollo y del aeropuerto, y de industria. Somos una región muy importante en lo industrial. Entonces yo estoy viendo un proyecto de zona metropolitana. Nadie habla de zona metropolitana. El alcalde de Saltillo aquí, el de Ramos allá, el de Arteaga no habla ni español. Y entonces tenemos problemas de desarrollo regional que no se resuelven. Y no tenemos planeación ni metropolitana ni siquiera. Pero sí tenemos a Pimentel en planeación. Bueno. El hecho de haber puesto un derramadero de industria es el garrafal error. En Ramos, a ver, ¿por qué? Hay dos elementos. En Ramos pasa por ahí las carreteras 57, México, Laredo. Por ahí pasa más del 60% de todo nuestro comercio internacional con Estados Unidos, de exportaciones e importaciones. Por aquí pasan. La carretera Matamoros-Mazatlán, con el puente que hizo Calderón, el Baluarte, ya los contenedores de los barcos que vienen de Asia para Europa ya no tienen que ir hasta allá a pasar un canal. Aquí bajan sus contenedores, pasan por aquí. Sí. Y a algún iluminado se le ocurrió abrir derramadero. Aquí en Ramos tienes ese cruce. La salida, por eso están las plantas ahí. Por eso están, no porque el gobernador puso ni que. Y las dos vías de tren. Las dos. Tienes fibra óptica. Tienes vías de ferrocarril. Tienes electricidad industrial. Tienes aeropuerto. Dos fronteras a tu alcance. Sí. Piedras y
Y Laredo. ¿Qué está haciendo el Bronco ahorita? Está metiéndole duro en Colombia. Está haciendo una logística. Yo no veo un Piedras Negras ni en Acuña que haga nada. El delegadito anda viendo a los migrantes y echando rollo que van a ver los corruptos. Oye, ponte a trabajar. Trae dinero, no bueno, sé. Sí lo han hecho, mira. Te voy a decir cómo. En la edición pasada del periódico sale una de noche y luego Juan Pablo me dijo y otras gentes más me dice, eso le falta mucho, pero es cierto eso. O sea, Guadiana ha metido, bueno, la esposa de Guadiana, la esposa de Guadiana ha metido un chorro de gente, primos, sobrinos, yo creo que a las sirvientas y cosas. Entonces, para eso es, o sea, ya ni siquiera les pagan de su bolsa, no, ahora es lo mismo. Pero con ese comentario te quiero decir, ¿cuándo vuelves a venir? ¿Martes o jueves? Con mucho gusto. Hoy es ¿qué, martes? No, hoy es jueves, y te estoy hablando de la próxima semana. Yo tengo el tema que cada semana voy y vengo a la Ciudad de México, a veces el mismo día, a veces un día para otro, pero yo estoy seguro que sí. ¿Cuándo? El martes está bien. ¿Qué fecha es nada más? Jueves. Hoy es jueves. No, la fecha número es 5. Está bien. Sí. Entonces, como 5, si es 9. Pero es como Peña Nieto, ¿no? Hoy es 5. Hoy es 5, pero el martes próximo, 10. Martes 10. El 10 de septiembre. Está bien, perfecto. Okay. Entonces, vamos a continuar esa plática porque nos faltan muchas cosas de Coahuila. Ya tocamos el aeropuerto, ya tocó la metropolitana, la metropolitana, la deuda, los organismos de control, sí. Los personajes políticos, tenemos unos personajes maravillosos. Entonces, los exgobernadores, Andrés Manuel y su influencia y su efecto en Coahuila. Ahora tenemos políticos empresarios y empresarios políticos. Entonces todas esas, ya se mezcló todo. Sí, todas esas cosas para explicarnos Coahuila. Yo insisto eso. La política se va a hacer en los estados. Sí, el que no esté ni tenga relaciones allá en México con el único que puede decir tú vas, y no tenga nada aquí. ¿Cómo? De hecho, bueno, ahorita están, nadie tiene nada, pero ahorita están porque, bueno, pues fue un tsunami. Entonces, no, ni siquiera, ¿cuánto tenía Morena? No sé, ¿cuántos años? 3 años, 2 años. Entonces, para que, sobre todo a ti que no temes decir las cosas, pues las opiniones. Entonces lo seguimos el martes. Nosotros les agradecemos mucho, a ti te agradezco y igualmente. Nos vemos el martes. Estará con nosotros nuevamente Pedro hablando de Coahuila. Muchas gracias y gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y agradecemos a la audiencia que amablemente nos sintonizó. Y a quienes hacen posibles el programa, a Rafael Izquierdo, el productor, y a Félix Riojas Aguayo, nuestro director. Gracias. Muchas gracias. Hasta el martes con Pedro Fuentes Reina. Buena suerte.